Bueno, egunon guztiori, ongi etorriak ekitaldi honetara, webinar honetara. Buenos días a todas y a todos. Y os damos la bienvenida a este webinar. Fernando, ¿has quitado el PowerPoint? Sí, mientras hace vale. la presentación, ¿eh? Vale. Sí, entonces, bueno, pues en principio os quería presentar a Fernando García de Camén, que es la persona que nos va a acompañar como persona experta a lo largo de esta mañana. Fernando es máster en Business Administration, MBA. Tiene también un certificado de Project Management profesional y es Scrum Master, que es, bueno, pues lo más que se puede ser en esto de la gestión de proyectos. Ha tenido muchísima experiencia tanto en entidades públicas como en privadas, llevando a cabo proyectos de consultoría e innovación, pues desde agendas de innovación, proyectos de mejora organizativa, modelado de procesos. Y luego también pues, ha trabajado en proyectos de implantación de herramientas informáticas para automatizar procesos de negocio. Ha dirigido varios proyectos europeos, ha implantado pues, sistemas de calidad y medio ambiente y luego pues, lleva muchos años también formando a profesionales en esto de la dirección de proyectos. Ha implantado oficinas de dirección de proyectos, PMO, y con Euskalit en particular lleva como miembro del Club de Evaluación desde el año 2005 impartiendo un curso Knowing sobre gestión de proyectos desde el año 2014, que ya pues, son bastantes años, ¿no? Yo soy la responsable del programa Knowing. Soy Teresa García, si alguien no me conoce, y sobre todo pues queríamos compartiros entre Fernando y yo cuáles son las tendencias o los retos más actuales en lo de la dirección de proyectos y tal vez pues bueno, generar algún interés para que más adelante si queréis profundizar vengáis a los cursos que también ofertamos en Knowing. Pero yo creo pues que ahora, Fernando, si compartes el índice de la jornada, os vamos a recordar que los objetivos es conocer esas tendencias actuales. Por supuesto, en una hora es imposible que nadie se vaya a hacer experta ni experto en gestión de proyectos, pero sí queríamos, bueno, pues hablaros de para qué sirve esto de la gestión de proyectos como herramienta de transformación y cambio, cómo se puede aportar valor a la organización con esta metodología de manera alineada con la estrategia y luego cómo hay que también saber ser flexible o adaptar el enfoque cuando estamos trabajando con esta metodología. Por ello vamos a hablar también de lo que es el ciclo de vida de los proyectos con un enfoque agile o ágil y hablaremos de cómo llevar ese rol, ¿no?, de la dirección del proyecto. Y luego, por supuesto, la gestión con datos, la medición, que es clave para la toma de decisiones. Y yo creo que sin más os voy a dejar en manos de Fernando. Previamente os voy a recordar que, como ya os avanzamos por email, estáis sin cámara y sin audio, porque si no, pues sería muy difícil llevar a cabo esto de manera ordenada, este webinar, pero tenéis el chat lo tenemos pensado para que mandéis vuestras preguntas, que lo podéis hacer a lo largo de la jornada todo el tiempo que queráis, yo las iré recopilando y luego se las pasaré a Fernando al final. Al final vamos a dejar un tiempo de unos 10 minutos para resolver todas esas dudas que, como os he comentado, podéis lanzarlas a lo largo del evento o si no, al final, pues cuando llegue ya el momento de las preguntas y de resolverlas, pues os lo volveremos a indicar para que podáis escribirlas en el chat y que Fernando las pueda responder. Es decir, que aunque no tengáis altavoz, sí vais a tener vuestra voz representada. Y bueno, también os digo que cuando termine el evento, os pasaremos las diapositivas que estamos empleando hoy en la jornada. También os pasaremos la grabación del vídeo y una pequeña encuesta al respecto y bueno, pues os mandaré todo esto en un email. Así que de momento lo más importante es que os centréis en la pantalla, no hace falta que estéis tomando muchas notas si no deseáis, porque luego os pasaremos el mismo documento que estamos empleando. Así que nada, ahora sí que sí, Fernando, nos ponemos en tus manos. Vale. Bueno, pues egunon, buenos días. Gracias por asistir. Y sin más, bueno, vamos a entrar en la materia, ¿no?
en primer lugar, a mí me gusta un poco plantear pues, alguna información impactante, ¿no? Es decir, bueno, a la hora de gestionar proyectos, pues se habla de muchas tendencias, de importancia, de proyectos fallidos, los conocemos todos, de dinero que se gasta y que luego no tiene ningún beneficio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, intenta buscar estadísticas, pero la verdad es que cada fuente tiene diferentes resultados. Es muy difícil conseguir estadísticas de fallos de proyectos. Y, bueno, he conseguido alguna que es interesante, que, por ejemplo, habla de que una cantidad importante de proyectos que fallan en algunos de sus aspectos, o fallan porque no consiguen objetivos, o fallan porque se dispara el presupuesto, o falla porque la calidad no es buena, ¿no? O que no es utilizable el resultado, ¿no? Y también indica que en muchos casos las empresas no le dan la suficiente importancia a la gestión de proyectos como herramienta de transformación. Entonces, bueno, ya veis ahí que hay unas estadísticas. Es una fuente en concreto pues de una empresa, pero está buscando y la verdad es que cada uno tiene ahí, digamos, diferentes estadísticas. La conclusión que quiero sacar, primero, los proyectos es algo que hay que gestionar si queremos que tengan los resultados. Es un elemento relevante y, como voy a comentar a continuación, son herramientas importantes para transformar las organizaciones. ¿De qué tipo de proyecto estamos hablando? Está claro que cada uno tenemos diferentes retos en nuestra organización. Entonces, muchas organizaciones trabajan en proyectos derivados de contratos con el cliente, te encargan construir algo específico, un producto, una maquinaria, una instalación. Pero puede haber otro tipo de proyectos, proyectos de tipo marketing, desde crear una oficina comercial, proyectos de transformación digital y sostenibilidad cada vez más necesarios para incorporar las tecnologías en la productividad de las empresas, desarrollo de nuevos productos, queremos acceder a otro mercado, tenemos que abordar requisitos legales, nos obligan la legislación a tener un sistema de trazabilidad para poder controlar, mejora de competencias del personal, queremos hacer un plan de capacitación, queremos posicionarnos en otros mercados, qué tengo que hacer, qué tengo que contratar, con quién me tengo que aliar, procesos de mejora de la eficacia dentro de la empresa, un sistema de calidad, de medio ambiente, proyectos de exploración, una tecnología nos sirve, no nos sirve, tenemos que probar. Es decir, tenemos diferentes tipos de proyectos y todos ellos dirigidos, como vamos a ver ahora, a conseguir mejorar o aumentar el valor de la empresa. Esta es otra de las tendencias que están definidas. Cuando se dice, bueno, ¿cómo consigo o por qué creo que es una tendencia? Pues evidentemente, como bueno, soy miembro del Project Management Institute, sacan un estudio sobre cómo se encuentra la profesión y de vez en cuando te dicen, oye, pues mira, parece que un elemento clave es definir el valor o un elemento clave son las habilidades de relación de los jefes de proyecto. Entonces, bueno, he intentado incluir o compilar esos elementos para tratarlos aquí, ¿no? Evidentemente, para mucha gente que está dentro de la gestión de proyectos, esto puede ser obvio, es decir, evidentemente si lanzamos un proyecto es porque queremos conseguir unos beneficios, ¿no? Pero en algunos casos se pierde esa visión. Entonces intento resaltar aquí la importancia que tiene saber lo que la empresa entiende por valor y luego cómo alineamos esos proyectos para conseguir ese valor, ¿no? Bueno, entonces una conclusión es esa, es decir, el indicador definido de éxito de un proyecto es que aporte valor a la empresa. Se puede aportar al final, durante el proyecto, pero se trata de que como resultado de ese proyecto consigamos en nuestra organización conseguir unos resultados y, como veremos también a continuación, que están alineados con la estrategia, con la misión y la visión de esa empresa. Bueno, una primera recomendación, si queremos que nuestros proyectos aporten valor, una herramienta, que ya digo, no es algo nuevo, pero me interesa recalcar, es el acta de constitución del proyecto. Es necesario que antes de comenzar un proyecto
definamos claramente para qué lo queremos lanzar. Aquí lo indico, de alguna forma se trata de vincularlo a la estrategia. Tenemos que tener claro qué elementos queremos conseguir y cómo está alineado con esa estrategia. Si queremos mejorar la calidad de nuestros productos, si queremos automatizar algunos procesos de la organización, entonces tenemos que definirlo claramente, ¿no? El acta además tiene otras ventajas. Nos permite autorizar el comienzo, es decir, alguien tiene que decidir que la empresa quiere dedicar, cuando hablo de empresa hablo de organización, quiere dedicar esos esfuerzos, esa energía, ese presupuesto para ese proyecto. Entonces, digamos, ese acta nos ayuda a dar ese arranque y esa aprobación, ¿no? Nos define la justificación, es decir, por qué lo queremos realizar, cuáles son los beneficios que queremos obtener. Y también nos permite nombrar quién es el que va a dirigir ese proyecto. Bueno, entonces, una herramienta clave para hacer que los proyectos estén alineados con la organización es el acta de constitución. En muchos de los que ya lleváis tiempo, evidentemente, lo conocéis. Es posible que lo llaméis de otra forma en vuestra organización, puede ser un estudio de viabilidad, un acta de arranque de proyecto, pero hay que recalcar la importancia que tiene. Muchos proyectos, de hecho, fracasan por la mala definición inicial, es decir, qué es lo que queremos conseguir. Alineado también con la entrega de valor, es decir, nuestras organizaciones tienen que generar valor, es su objetivo, beneficio según la misión que tengan definida. Para eso tenemos, por una parte, lo que es la realización de las operaciones cotidianas, es lo que realizamos en una cadena de producción, en un sistema de gestión de expedientes, en la administración pública, pero también tenemos una serie de proyectos que nos ayudan a mejorar esas operaciones o a proporcionar valor. Entonces, es conveniente entender que tenemos que definir claramente cuáles son esos proyectos que nos ayudan a generar ese valor. En otras palabras, la cartera o portfolio de proyectos va a ser un elemento clave para conseguir que nuestra empresa se transforme y consiga los resultados. Otro punto importante, ¿qué importancia tiene o qué relevancia tienen los proyectos con respecto a las operaciones? Aquí he planteado una diapositiva que muestra una tendencia. Es decir, en un mundo como el que estamos, con transformaciones muy rápidas, con incertidumbres, con cambios, en este caso nos interesa o cada vez más los proyectos van a tener un peso más importante en las organizaciones, en contra de las operaciones. Las operaciones vamos a mejorar su eficacia, cada vez van a ser más automatizadas, más eficaces, pero necesitamos proyectos para realizar esos cambios y cada vez van a ser más, en proporción, más relevantes. ¿Qué conclusión podemos sacar? Que la gestión de los proyectos es una herramienta clave en las organizaciones. O sea, no es algo anecdótico, residual. Cuidado, los proyectos son los que nos ayudan a cambiar, a transformar, a incorporar nuevas tecnologías a la empresa y, por lo tanto, hacernos más competitivos. ¿Alguna recomendación? Dentro de estos proyectos que vamos a seleccionar es conveniente cierto equilibrio. Es decir, no podemos abordar todos los proyectos que quisiéramos, tenemos que adaptarnos según nuestro presupuesto, nuestras capacidades internas y sobre todo el riesgo que queremos asumir. Entonces, una recomendación es hacer una definición de la cartera de proyectos, del portfolio de proyectos, que equilibre diferentes factores. Por ejemplo, esta es una tabla, que a mí me gustan mucho las tablas porque te permiten hacer comparaciones, intentar que nuestra cartera tenga una parte o una serie de proyectos de bajo riesgo, pero quizá aporten poco valor, y otros que puedan tener
propuestas interesantes, pero que implica también más riesgos y, por lo tanto, mayor incertidumbre. Otra conclusión, el definir una cartera de proyectos equilibrada también es clave para la evolución de una organización. Esta es otra forma de representarlo. Es decir, vamos a tener o buscar un equilibrio entre riesgos y entre diferentes vectores de innovación. Bueno, otro elemento clave, otra tendencia que me parece que es útil y que es necesario definir. ¿Cómo vamos a gestionar los proyectos? Una vez que los tenemos definidos, tenemos que ver cuál es la mejor forma, el mejor método para abordarlos. Tenemos diferentes enfoques. El enfoque clásico bueno, supongo que algunos lo conocéis, pero sería un modelo en cascada. Es decir, yo hago una definición del proyecto, hago una planificación detallada de todo el proyecto y luego sigo esa planificación hasta obtener el resultado final. Veremos que ese es el enfoque en cascada, el enfoque, digamos, predictivo. Yo tengo suficiente información para hacer la planificación, sé dónde quiero llegar. Pero cada vez más en un entorno como el que estamos de alta incertidumbre, que no sabemos si van a cambiar las tecnologías, si va a cambiar el mercado, el hacer esas planificaciones detalladas no son útiles en esos casos. Entonces, bueno, primero tenemos que saber qué utilizar. Es decir, en cada caso tendremos que tener criterio para ver cuál es el enfoque mejor para abordar ese proyecto. ¿Qué enfoques tenemos? ¿O qué es lo que tenemos que ir realizando? Una recomendación que realiza también la última guía del PMBOK, que es una guía de buenas prácticas en gestión de proyectos, es hacer 4 valoraciones o 4 tomas de decisión, ¿no? La primera, tenemos que ver, una vez que tenemos planteado unas necesidades, un proyecto, ver cuál es el modelo más adecuado según lo que tenemos definido, según nuestra experiencia. Decir, oye, pues es un proyecto predecible, hemos hecho otros proyectos similares, vamos a aplicar el mismo método, vamos a hacer una planificación, vamos a dar los pasos, el diseño, el desarrollo, las pruebas, según lo que hemos hecho en otras situaciones similares. Pero en muchos casos eso no es suficiente, es decir, hay que partir de la idea de que cada proyecto es un elemento único. Un elemento único significa que no va a tener elementos diferenciales de otros proyectos. Entonces tendremos que, primero, ver qué enfoque utilizar. En segundo lugar, ver cuáles son los requisitos de nuestra organización. Es decir, nosotros estamos dentro de una organización y la organización puede tener criterios, sistemas de calidad, estándares. Podemos tener una oficina de gestión de proyectos que nos marque unas pautas sobre las herramientas a utilizar, etcétera, cómo vamos a reportar. Entonces, tenemos que ver cómo adaptarlo a nuestra organización. En segundo lugar, tenemos que tener criterio para adaptarlo a las características específicas del proyecto. No es lo mismo un proyecto que va de gran tamaño, que va a implicar años de trabajo, que un proyecto de unos meses. En cada caso, el nivel de planificación, de seguimiento o los procesos van a ser diferentes. No vamos a hacer grandes informes para un proyecto en el que estamos trabajando 2 personas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que tener criterio para ver cuáles de las herramientas que tenemos vamos a utilizar en ese proyecto. Y, en último lugar, es necesario mejorarlo según vamos avanzando. Una vez que estamos en un proyecto, una buena práctica muy útil es ir aprendiendo sobre la marcha. Si estamos haciendo un tipo de informes que vemos que no se leen, si estamos haciendo un tipo de reuniones que se alargan y no tienen, no se toman decisiones, quizás es mejor hacer otro tipo de reuniones más cortas, reuniones de pie, etcétera.
Es decir, tenemos que ser capaces de ir mejorando según vamos aprendiendo cómo evoluciona el proyecto. Dependerá del equipo, dependerá de otros elementos, el tipo de cliente con el que estamos trabajando. Es decir, como responsables de proyecto vamos a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, dentro de los diferentes planteamientos que tenemos es la selección del ciclo de vida. Podemos tener el ciclo de vida predictivo en cascada, que he comentado antes. Es decir, hacemos una serie de pasos secuenciales. ¿Por qué? Porque sabemos lo que queremos construir y podemos hacer un planteamiento de todo el recorrido. Analizaremos, haremos el diseño, construiremos, probamos y entregamos. Pero claro, existe otro tipo de proyectos donde no sabemos o hay más incertidumbre y necesitemos hacer pruebas. Decir, es que no sé si este producto va a cumplir o va a ser aceptado por el cliente. No sabemos si este producto va a tener unas características o unas funcionalidades. En este caso, vamos a tener que elegir otro modelo. Por ejemplo, un modelo iterativo. Es decir, hago un planteamiento, hago una prueba, hago un prototipo, lo pruebo, veo si ese prototipo me da más información para cambiar algunas de las características, vuelvo a construir y veo si funciona. Es decir, una especie de metodología de exploración o de prueba y error. En otros casos puede ser incremental. Es decir, me interesa proporcionar valor, pero no al final del proyecto, sino durante el proyecto. Es decir, voy aportando como trozos, como módulos que pueden estar funcionando. Por ejemplo, para construir una página web. No es necesario que esté completa. Yo puedo ir construyendo diferentes funcionalidades de la página y ponerla en uso. Será incompleta, pero te va proporcionando valor según vas haciendo las entregas. Y en otros casos vamos a tener enfoques híbridos, es decir, hay una parte de exploración inicial y luego, una vez que sabemos lo que queremos construir, una planificación detallada. Esto sería un poco cómo quedaría la entrega de valor, ¿no? En el caso de la cascada tradicional, entregamos el producto al final. En el caso de, por ejemplo, el marco Scrum, que es va haciéndolo de forma incremental, vamos añadiendo valor en cada uno de los sprints, en cada una de las entregas, vamos ya aportando valor. El usuario va viendo resultados sin esperar al fin del proyecto. Bueno, cada uno tiene sus ventajas. Ya veis un poco este esquema, es un poco simple, pero que se vea un poco, que clarifique la situación, ¿no? Si nosotros hacemos una planificación detallada, dirigiéndonos a un resultado, puede ser que en el momento en que la hemos planificado, nuestro objetivo parece que estaba claro, pero las necesidades pueden cambiar o no estaban bien definidas, con lo cual puede ocurrir que el resultado final no sea satisfactorio para el cliente. O también podemos tener otro enfoque, decir, bueno, yo voy haciendo entregas y con cada una de las entregas, cada uno de los sprints, voy aportando valor y el cliente, el usuario, me va dando el feedback, con lo cual yo puedo redirigir cuál es la más importante siguiente, con lo cual es más fácil acertar. Ya veis un poco la diferencia de enfoques, ¿no? Sí, no sabemos si tendrán experiencia en esto. Iba a saber, pasar un sondeo y no sé si es un buen momento, Fernando. Sí, lánzalo, sí, perfecto. Vale, vamos a mandar un sondeo a través del chat, que es muy sencillito. Lo único que tenéis que hacer es pinchar en el link y contestar esas preguntas. Y bueno, yo creo que puede ser interesante para que Fernando también siga con la sesión enfocándose a la experiencia que tenéis las diferentes personas. Dejamos unos segunditos más para que cumplimentéis. Y bueno, Fernando, yo te anticipo ya que aquí hay nivel, ¿eh?
Voy a compartir igual ya los resultados. Ahí está. Más o menos esto nos puedes indican ampliar un poco. Sí. Pues nos lo comentas. Pues tenemos que más o menos el 48% de las personas tienen una experiencia de gestión de proyectos superior a los 5 años. Aproximadamente el 20% tiene entre 2 y 5 años. Menos de 2 años, pues el 11%, 12%, y principiantes, pues el 19%. Bien, O sea que aquí perfecto. hay Así personas además, ya con experiencia. Vale. Está bien porque así algunos elementos básicos los voy a pasar un poco más rápido. Muy bien, pues nada, De dejo acuerdo. en tus manos otra vez esto y luego ya me dirás cuándo es el otro sondeo. Vale. Muy bien. Tienes que volver a compartir tú la pantalla, ¿eh? Sí, ahí estoy, ¿no? Sí. Bien, otro enfoque. Ya veis que yo separo un poco lo que es el ciclo de vida con lo que son metodologías ágiles. Entonces, suele ser bueno explicar, ¿no? Porque se habla mucho de agilidad y a veces no sabemos a qué se refiere, ¿no? La gente además confunde agilidad con métodos concretos como Scrum, donde se aplica la agilidad de alguna medida. Entonces, sí me gusta resaltar qué entendemos o qué entiendo por agilidad, ¿no? Bueno, aquí lo definimos, ¿no? Se trata de adaptar las condiciones del proyecto a las características del propio proyecto. Es decir, que las herramientas las que vamos a utilizar se tienen que adaptar al proyecto en concreto. Esa es la idea, es decir, eliminar aquellos elementos que no son útiles en ese proyecto para conseguir, digamos, la máxima eficacia. Implica varios valores, o estos 4 valores. Primero, se valoran los individuos y las iteraciones más que los procesos. Es decir, se valora el trabajo en equipo, equipos autoorganizados, la colaboración. También hay que tener en cuenta que en algunos casos en nuestras organizaciones no es fácil conseguir equipos autoorganizados si nuestra cultura de empresa no lo admite o no lo tiene establecido, ¿no? Se valora más el software funcionando. ¿Qué significa? Significa que nos enfocamos al valor. Es decir, lo que queremos son entregas útiles, el mínimo producto que funciona y, sobre todo, entregas rápidas y continuas. Es decir, no es tanto una documentación exhaustiva, sino los resultados finales. Valoramos también la colaboración con el cliente. Esto ya veis que no es nada nuevo. Es decir, que si logramos implicar al cliente en nuestro proceso, en nuestro proyecto, el feedback va a ser inmediato. Y valoramos también la respuesta ante el cambio más que el seguimiento del plan. El plan nos ayuda para tener una visión de lo que nos podemos encontrar, pero los cambios, es decir, las nuevas inputs que recibimos durante el proyecto son más relevantes que decir, oye, es que habíamos planificado otra cosa. Si realmente han cambiado necesidades o hay circunstancias nuevas que añaden valor al producto, lo vamos a incluir en nuestro proyecto. Bueno, evidentemente hay buenas prácticas para desarrollar las metodologías ágiles, es decir, hay Lean Startup para definir nuevas empresas en torno a algún producto, Scrum para hacer una forma de entrega de software continua y mediante una serie de sprints. No vamos a entrar en todas ellas, pero son buenas prácticas o metodologías que ayudan a implantar el pensamiento ágil. Pero no perder de vista lo que es importante, es decir, en cualquier proyecto podemos incorporar elementos o valores que tienen que ver con la agilidad. En nuestro proyecto podemos aumentar empoderar al equipo, podemos intentar implicar al cliente, podemos aceptar los cambios y tener un sistema robusto de gestión de cambios, ¿no? He puesto también un ejemplo de Scrum sin entrar a fondo, muchos ya lo conoceréis, pero se trata de una metodología que ya tiene muy establecido los ritmos y la forma de, desde definir cuáles son los requisitos, cómo priorizar los requisitos, cómo lanzar los requisitos en cada uno de los sprints para abordar aquellos que son más
o que el cliente les da más valor y ir entregando, ir construyendo el resultado final a base de esos pequeños paquetes o ladrillos que están funcionando. Evidentemente, conocer todo la metodología Scrum implicaría un trabajo más extenso, ¿no? O una formación más extensa. Bueno, ¿cuándo se aplican metodologías ágiles? Cuando el grado de incertidumbre es alto, por ejemplo, cuando utilizamos nuevas tecnologías que no estamos seguros de cuál va a ser su funcionamiento, cuando requieren investigación, pruebas porque no sabemos cuál es el comportamiento, cuando se detectan o no tenemos claridad respecto a los requisitos del usuario y se prevén muchos cambios, cuando, por ejemplo, los clientes no saben muy bien lo que quieren, están explorando, tienen expectativas pero no tienen claro. Es decir, cuando tenemos altos grados de incertidumbre, es conveniente utilizar este tipo de metodologías. En la otra parte, teniendo en cuenta en otros casos que tenemos una claridad de requisitos, como puede ser pues, en construcción o en otros proyectos industriales, cuando sabemos claramente lo que queremos construir, puesto que tenemos los requisitos claros, sabemos cuál es nuestro producto final, puede ser más útil utilizar pues, metodologías clásicas en cascada, donde podemos hacer una planificación detallada, precisa, y nos va a ayudar a ser más eficientes, ¿no? Bueno, esta es una forma de representar también las diferentes situaciones que nos podemos encontrar. Es decir, en algún caso, cuando tenemos los requisitos claros, cuando la tecnología tenemos cierto control, estamos en un entorno o contexto simple, pues utilizar el modelo predictivo es más fácil. Es lo que he comentado. Sabemos lo que queremos construir, hay poca incertidumbre, poco riesgo. Sin embargo, claro, en algún caso, cuando el entorno se complica, porque los requisitos ya no están tan claros, hay incertidumbre de tecnología, evidentemente es una matriz en 2 dimensiones, pero podría haber otros factores de riesgo. En estos casos hay que saber elegir cuál es el enfoque a utilizar. En algún caso podemos hacer un enfoque iterativo, vamos haciendo entregas y vamos viendo si el resultado satisface lo que desea el usuario. Podemos hacer algo incremental, iterativos, podemos hacer pruebas para ir viendo o averiguando, explorando cuáles son las posibilidades que tenemos, incremental haciendo entregas parciales para ir comprobando que el cliente, digamos, lo da por bueno, o híbrido, como hemos comentado antes. Y luego, claro, en otros, aquí no sabía qué poner, pero cuando, digamos, hay un caos o una anarquía, en este caso, no es fácil aplicar ningún tipo de enfoque, salvo el criterio personal, ¿no? Es decir, cada uno tiene que saber adaptar según su conocimiento para ver un poco cómo abordarlo, cómo reducir o cómo ordenar esos proyectos. Aquí ya, digamos, es una tarea compleja, ¿no? Bueno, y esas son un poco las conclusiones. Depende de las características de los proyectos, depende de la incertidumbre que tengamos, dependiendo de las experiencias anteriores y de nuestros criterios y conocimiento, pues tendremos que tomar la decisión. Es decir, para este proyecto voy a elegir este enfoque o creo que podemos hacer unas entregas parciales o podemos hacer una planificación detallada. Es decir, está en manos de la dirección del proyecto, apoyado por la oficina de proyectos, el tomar las decisiones adecuadas. También como conclusión, claro, el jefe de proyecto tiene que tener esos criterios, tiene que saber por qué un enfoque es mejor, si encaja en su tipo de proyecto, si encaja en su organización, en la cultura. En determinadas organizaciones muy jerárquicas intentas montar equipos autogestionados y te encuentras con que no hay esa posibilidad, ¿no? Ahí hay un choque con la cultura. Sí me gustaría pasar la otra encuesta, decir, bueno, en vuestras organizaciones, ¿qué tipo de enfoque utilizáis?
Teresa, si puedes lanzarla. Ahí está. Lo único que hay que hacer es, como antes, elegir la pregunta y enseguida compartimos los resultados. Deja un poco tiempo para que la gente lo piense. Sí. Qué rápida la gente. Ya tenemos más de 50 respuestas. Bueno, yo creo que ya con 75 respuestas podemos ir cerrando, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces voy a mostrar el resultado. Un momentito. Ahí está. Bueno, pongo un poco más grande. Entonces nos dicen que el enfoque predictivo más o menos lo utiliza el 32% de las personas. El iterativo, con las entregas de prototipo para obtener feedback, aproximadamente el 14%. El incremental, con las entregas continuas de producto o valor, sobre el 10%. Y luego los enfoques híbridos, combinados de todos los anteriores, pues aproximadamente el 43-44%. Bien, bueno, es interesante, tenemos variedad, ¿no? Confirma de alguna forma algo que defiendo. Me explico, en muchos casos se habla en muchos autores y en muchos comentarios, hablan como que la agilidad es una forma de resolver todos los problemas del mundo, de los proyectos, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener, lo que es importante es tener criterios, saber utilizar las herramientas apropiadas. Es decir, la agilidad puede ser útil para determinados proyectos, pero tenemos que saber para cuáles pues un modelo predictivo o híbrido nos puede ayudar mejor. Es decir, una fase del proyecto es exploratorio, eso pasa en muchos proyectos de investigación, de innovación. Tenemos que probar cuál es el mínimo producto viable, cuál es el producto que mejor cumple unas características, y una vez que lo tenemos definido, diseñado, podemos hacer una planificación de su producción, etcétera, ¿no? Es decir, es sentido común, pero hay que tener criterio para poderlo aplicar en cada momento. Bueno, sigo. Tienes que darle a compartir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, quizá alguna conclusión también de este punto, es decir, la función del Project Manager es relevante en cualquiera de los enfoques que estemos utilizando, ¿no? Es decir, es necesario realizar gestión de riesgos, gestión del presupuesto, etcétera, lo cual es obvio, ¿no? Bueno, otro punto que quería tocar es cuál es el rol del director del proyecto. Quizá, pues ya veo que la mayoría de la gente tiene experiencia, pero está claro, ¿no? Que tiene que saber cuál es el enfoque a utilizar, tiene que mantener el proyecto encaminado, tiene que hacer seguimiento, responder a los riesgos, seguimiento, informes, saber dónde se encuentra, informes precisos, ya veremos el tema de métricas, tiene que tomar decisiones de actuación en el momento en que se encuentra y tiene que comunicar con los interesados. Dentro de los roles del jefe de proyecto, también el PMI, el Project Management Institute, ha definido el triángulo del talento, que es cuáles son las capacidades, las habilidades que tiene que tener un jefe de proyecto. Entonces, alguna evidente, es decir, tiene que saber cómo aplicar los enfoques, las técnicas y las herramientas, lo que hemos visto antes. Tiene que tener visión para los negocios, también lo hemos comentado, es decir, los proyectos están dentro de un modelo organizativo, tienen que aportar valor y tienen que estar ligados a la estrategia. Es decir, el jefe de proyecto no es solamente un mero ejecutor, sino también es un gestor asociado con la organización de la empresa. Y un último punto que a veces se olvida, tiene que tener habilidades impulsoras, es decir, competencias
y habilidades para hacer que el equipo funcione, ¿no? Se suele hablar de power skills, o bueno, a veces hablan de soft skills, que yo creo que está mal utilizado, ¿no? Por comentar esta última parte, el último informe del pulso de la profesión hacía un resumen, ¿no? O mejor dicho, ahí se extendía, aquí he puesto yo un resumen de cuáles son esas habilidades, esas power skills. Y la primera, sin extendernos demasiado, comunicación. Es decir, el líder, la dirección del proyecto, tiene que saber comunicar. Tiene que ejercer un liderazgo colaborativo. Yo llamo avanzado porque dentro de Euskalit, digamos, es lo que llamamos liderazgo avanzado, ¿no? Es decir, liderazgo donde participas, donde hay feedback, etcétera, ¿no? Tiene que ser capaz de resolver problemas. Es una habilidad que es necesaria porque nos vamos a encontrar, evidentemente, a lo largo del proyecto diferentes problemas. Tenemos que ser capaz de evaluarlos, analizarlos y resolverlos. Tiene que tener pensamiento estratégico, es decir, una visión global de lo que es el proyecto, donde se encuentra. Además, esta las pone como las 4 más importantes, pero evidentemente tiene que tener responsabilidad, asumir la responsabilidad del proyecto, adaptabilidad, es decir, saberse, flexibilidad para adaptarse a las diferentes situaciones, disciplina para asegurar que el proyecto se ejecute, empatía, es decir, trabajamos con personas, significa que tenemos que ser capaces de ponernos, digamos, en sus zapatos, como dicen los ingleses, para ver cómo piensan o cuál es su opinión. Tenemos que tener orientación al futuro, visión, saber por qué queremos conseguirlo y transmitirla al equipo. Mentalidad innovadora, es decir, tenemos que ser capaces de adaptar las mejoras que surjan respecto a herramientas, respecto a nuevos enfoques y adaptarlos a nuestro proyecto. Es lo que llamamos las lecciones aprendidas o la mejora, la gestión del conocimiento dentro del proyecto. Y tiene que ser capaz de construir relaciones. Hay que llevarse bien con todos los interesados, los stakeholders, ¿no? Bueno, esto también, la verdad es que tampoco hay que asustarse, ¿no? Como responsables de proyecto y dices, pues tengo que ser casi como Superman o Superwoman. Aquí tengo que tener una serie de habilidades, pero sí que es cierto que el liderar un proyecto implica una serie de habilidades de gestión que tenemos que desarrollar. No vale conocer técnicas, no vale ser muy bueno alineándonos con el negocio, sino tenemos que ser capaces de ser gestores, porque los que mueven los equipos son las personas. Y por último, y ya estoy también cerca del tiempo, otro elemento clave que he resaltado es el tema de la medición, lo que me gustaría resaltar. Una de las funciones del responsable de proyecto es saber cómo se encuentra el proyecto y tomar las medidas apropiadas cuando va desencaminado o cuando vemos oportuno. Entonces, claro, para saber cómo se encuentra el proyecto tenemos que ser capaces de medirlo. No vale, en algún caso pueden ser elementos cualitativos, pero normalmente nos interesa tener medidas precisas de cómo se encuentra el proyecto para informar a los stakeholders, a los grupos de interés para que sepan cómo se encuentra, principalmente al sponsor, a la propia dirección de la organización y también para poder tomar decisiones. ¿Vamos retrasados, no vamos retrasados, etcétera, ¿no? Evidentemente, depende de cada proyecto, tendremos que identificar cuáles son esos indicadores. Claro, a continuación he planteado una serie de posibles indicadores. Tampoco quiero abrumar, por decirlo así, ¿no?, a la gente, pero evidentemente tenemos que saber elegir entre ellos cuáles son verdaderamente útiles, nos aportan valor en nuestro proyecto. Todo lo que tiene que ver con las entregas, calidad de los entregables. Estamos entregando con errores, estamos entregando tarde, los trabajos en curso, que es lo que estamos haciendo. Métricas relativas con el valor ganado. Es una técnica, los que tenéis experiencia también, pues cuánto hemos aportado de valor, cuántas tareas, por decirlo así, hemos finalizado las que teníamos planificadas, sin entrar en detalles de medición más detallada. Es decir, vamos retrasados, no vamos retrasados, estamos aportando el valor que queremos aportar. Entonces hay métricas al respecto
que podemos utilizar, ¿no? Métricas relativas al valor proporcionado. Esto a veces es a posteriori, pero si tenemos definidos en el acta de constitución unos criterios de éxito, ¿cómo vamos? Es decir, ¿estamos obteniendo los beneficios económicos que pretendíamos? ¿Tenemos un retorno a la inversión apropiada? ¿Tenemos las patentes, que es lo que estamos buscando? Depende de qué proyecto, nos puede interesar medir diferentes elementos, ¿no? Y también métricas relativas a los interesados. No hay que minusvalorar a los interesados del proyecto. Por ejemplo, ¿están satisfechos los interesados si tenemos que hablar con otros departamentos, con marketing, con compras? La moral del equipo. El equipo, a veces lo ponen con un icono o de una forma sencilla. ¿Está contento? ¿Están asfixiados? ¿Sienten que no se les informa? ¿Están quemados? Esto es un elemento a tener en cuenta, ¿no? La rotación del equipo. La gente se marcha del proyecto, nos deja o hay demasiada rotación. El número de problemas surgidos dentro del equipo, ha habido conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el tener o saber utilizar unas medidas apropiadas nos puede ayudar a mejorar el control del proyecto. No se trata de medir por medir, creo que lo ponía aquí, es decir, tienen que ser medidas que sean significativas, es decir, que realmente nos den una situación real del proyecto, que tienen que ser relevantes, o sea, que nos ayuden a tomar decisiones oportunas y que sean fáciles de entender. No vamos a buscar indicadores complejos que al final no sabes muy bien a qué es lo que quieres medir, ¿no? Y ahora sí, por último, no olvidar el tema de las asistencias virtuales a proyectos. Aquí ya no me he querido meter mucho, pero cada vez más vamos a tener ayudas, digamos, virtuales. Hay plataformas que ya le puedes ir preguntando, digamos, características de los proyectos, preguntando dudas, una especie de inteligencia artificial sobre los proyectos donde podemos consultar como un elemento más o como un miembro más de nuestro equipo de proyecto. He puesto un ejemplo, pero no la he utilizado, el pmoto.es, pero bueno, saber que cada vez más vamos a tener un apoyo en la gestión de proyectos dentro de esas plataformas virtuales. Como conclusiones, y que es un poco resumir lo que hemos visto. Primero, la dirección de proyectos necesita tener un conocimiento de la estrategia de la organización, es decir, como directores de proyecto necesitamos, es difícil explicarlo mejor, es decir, saber claramente cómo encaja nuestro proyecto en la estrategia, por qué nuestra organización lo está valorando, qué es lo que queremos conseguir, cuál es la visión de ese proyecto dentro de la transformación de la empresa. En algunos casos es sencillo, beneficio económico, pero en otros casos puede implicar no solo beneficios económicos, sino incorporar nuevas formas de trabajar, cohesionar la organización. Entonces tenemos que tener claro esa relación. Tenemos que conocer las buenas prácticas como las que hemos visto, es decir, cuáles son los enfoques y buenas prácticas que podemos utilizar para elegir la herramienta apropiada. No decir, como tengo un martillo, lo utilizo para todo, sino decir, oye, aquí voy a enfocarlo de esta manera, o aquí voy a hacer unas pruebas iniciales en el proyecto, o voy a planificar una formación en tales técnicas, ¿no? Y tenemos que tener ese criterio, decir, oye, ¿por qué utilizo esta herramienta en este proyecto y por qué no lo utilizo en otro proyecto? Tenemos que acostumbrarnos a abrazar el cambio. Es decir, los proyectos son dinámicos, el cambio es algo necesario y tenemos que gestionar ese cambio para poder incorporar y añadir valor y reconducir o pivotar el proyecto cuando sea necesario, ¿no? Cuando hay una nueva mejora, cuando hay una tecnología, cuando cambia el mercado y vemos que tenemos que reenfocar el proyecto. Y tenemos que cultivar las habilidades interpersonales, las power skills. Ya hemos visto que tenemos un recorrido. Es decir, como responsables o como dirección del proyecto, tenemos que desarrollar la comunicación, tenemos que ser capaces de empatizar, tenemos que desarrollar ciertas habilidades de resolución de problemas, tener una disciplina, evidentemente, para asegurar que el proyecto
se conduce según lo que queremos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar. Podemos pasar a preguntas o Sí. comentarios, ¿no? Sí, sí. Yo te acabo de poner en el chat 2 preguntas, una mía y una anterior que ha mandado Pilar Ramírez hace un ratillo. Y mientras van llegando más preguntas, os vamos a contar también otra cuestión que queríamos compartir hoy con todas y todos vosotros. Un momentito. Aquí. Ahí está. Mientras os animamos a que lancéis vuestras preguntas a través del chat, yo quería hablaros de que, bueno, pues Fernando da un curso específico sobre gestión y dirección de proyectos que, bueno, pues tiene una estructura tal vez atípica para algunas personas porque aunque sí que vemos que hay una serie de sesiones presenciales, tiene algunas características específicas que lo hacen diferente, como por ejemplo el apoyo in situ, ¿no? Que sería que el profesor va a la organización que concretamente está participando como asistente en este curso. ¿Y por qué tiene que ir Fernando, en este caso, durante 3 horas a una organización? Pues tiene que ir porque este curso no es solo un curso, también es un desarrollo de un proyecto piloto que iniciaría ya desde la propia autoformación, cuando las personas que asisten a este curso están reflexionando sobre por qué quiero yo formarme en esto de gestión de proyectos, pero formarme solo no es suficiente si no lo practico, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo que dura este curso, que es casi pues 2 meses, desde el 10 de octubre es la primera sesión presencial y la última es el 21 de noviembre, pero claro, el curso inicia con la reflexión de ¿yo qué puedo transformar? ¿Y qué puedo transformar de manera acompañada a lo largo de estas 4 sesiones en 2 meses? Entonces, en este tiempo, lo que hacemos es iros facilitando materiales que os ayudan a, por un lado, a formaros y capacitaros a nivel teórico, pero por otro, a lo largo del tiempo que dura, también a ponerlo en práctica, que es la mejor forma que hay para aprender. Y además, bueno, pues con una serie de tips, correcciones o apoyo por parte del profesor en vuestra propia organización in situ. Y así habría pues 4 sesiones también presenciales, grupales, en las que avanza, bueno, pues todo el grupo que estéis asistiendo a la formación, pero también un refuerzo muy específico. Un curso de 5 horas, cada una de las sesiones, con precios diferenciados para organizaciones colaboradoras de Euskalit y quienes no lo sean, y que en cualquier caso pues es un precio muy simbólico, ¿no? Porque simplemente las 3 horas de asesoría o de apoyo individualizado, pues bueno, pues entendemos que tienen un valor muy interesante. Cualquier información complementaria que necesitéis la tenéis pinchando aquí, que os lo vamos a enviar a posteriori, pero sí que os quería comentar que los objetivos principales de este curso es que conozcáis prácticas de gestión de proyectos pues avanzadas y contemporáneas, que sepáis cómo establecer esos criterios para seleccionar el enfoque que ya Fernando ha adelantado de algún modo al inicio de esta presentación o este webinar, y luego que conozcáis también cuáles son esos enfoques o mecanismos ágiles de gestión de proyectos. Los temarios, evidentemente, van a ir abordando los diferentes aspectos, pues como el ciclo de vida, cómo iniciar el proyecto, cómo planificarlo, incorporando todo, desde la gestión del alcance, del tiempo, los costes, recursos humanos, comunicación, riesgos. Entonces, ahí se va a ir abordando en estas sesiones todo lo que es necesario para la planificación. Se hablará de los entornos ágiles y luego, bueno, pues cómo hacer el seguimiento, evidentemente, ¿no? Y cómo cerrarlo, las lecciones aprendidas, que eso es fundamental en cualquier proyecto. Entonces, yo aquí sí que tengo una pregunta para Fernando en este momento, para ilustraros sobre, bueno, la experiencia que tenemos, ¿no? Desde ya el 2013-14, cuando empezó Fernando con nosotros en este curso. ¿Qué tipos de proyectos son los que han ido desarrollando otras organizaciones que han pasado por este curso en concreto?
Sí, bueno, rápidamente, como ya veo que hay preguntas, sí, bueno, ha habido de todo, es decir, algunos sistemas, por ejemplo, informáticos, por ejemplo, para automatizar temas de stocks, en algún caso, por ejemplo, un sistema para hacer seguimiento de equipos de seguridad, o en otro caso, crear un nuevo manual de estilo, en el caso del IPA, quería crear un manual de estilo en castellano, en euskera, entonces había que desarrollar una serie de capítulos, un proyecto diferente. En otros casos, desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, un nuevo engranaje de una cadena en Picinay, entonces había que definir un nuevo engranaje desmontable. Bueno, son cadenas enormes, parece una cosa, dice un engranaje de una cadena, es decir, que son bastante, bueno, una web, la web del Ayuntamiento de Galdácano, es decir, son proyectos diversos, es decir, son todo tipo de proyectos. Ha habido de automatización o de definir mejora de algún proceso para el tema de una fundición. Digamos, todo tipo de procesos, de proyectos. Muy variado Sí. y además en organizaciones, como veis, de sectores muy diferentes, o sea, desde algo muy industrial hasta la administración pública o organizaciones de servicios, ¿no? Que es aplicable a cualquiera. Lo importante es conocer el enfoque y emplearlo. Por aprovechar, bueno, voy a intentar contestar las preguntas, creo que son interesantes porque, Sí. bueno, alguna, ¿qué pasa cuando la aplicación de nuevos enfoques ágiles choca con la cultura de la propia organización? En estos casos no hay una solución clara, es decir, evidentemente no puedes, como responsable del proyecto, no te puedes enfrentar con la organización, entonces aquí no hay otra que intentar convencer, es decir, hay que predicar de alguna forma los beneficios, demostrarlo, pero evidentemente no enfrentarte. Es decir, hay proyectos que fallan porque si la propia organización es muy jerárquica, es muy difícil que algunas de las prácticas se puedan implantar. Hay la habilidad del director de proyecto de decir, bueno, pues yo del enfoque ágil, pues voy a aplicar, yo sé que quizá no puedo hacer que los equipos sean autogestionados, porque aquí siempre funciona el jefe, pero sí puedo facilitar la comunicación o algún otro elemento o intentar involucrar más el usuario o el cliente, es decir, intentar aplicar algunos elementos del enfoque ágil. Y por eso digo que es flexible, aquí no hay un bloque, ¿no? Otra, por ejemplo, bueno, en el tema de construcción sí que es cierto, se usa BIM. BIM, claro, es un enfoque de gestión de proyectos muy dirigido, yo no lo conozco a fondo, tenemos además dentro del branch del País Vasco una persona que está trabajando bastante, hicieron un libro al respecto, trabaja en IDOM. Entonces, claro, es un enfoque muy dirigido a la construcción donde ya intentan definir pues, cuáles son todos los pasos de un proyecto de construcción. Entonces, es como decir, es una adaptación de una gestión de proyectos muy precisa para el tema de construcción. Evidentemente, como está hecho por gente profesional, es mucho mejor y no conozco al detalle si aplican, yo creo que es un enfoque en cascada predictivo. Pero bueno, evidentemente en ese caso, pues mejor utilizar lo que ya se ha definido, ¿no? Criterios para cancelar un proyecto. Es interesante. Yo creo que aquí, por ejemplo, es clara el acta de constitución. Es decir, si un proyecto vemos que en un momento del desarrollo no está dirigido o que ha cambiado los objetivos que plantea el acta de constitución, los beneficios que quiere conseguir la empresa, es decir, cuando no puedes asociarlo, habría que plantearse, decir, oye, no podemos conseguir los objetivos, aunque ya existan, digamos, costes hundidos, es decir, una inversión que se ha hecho, si vemos que el proyecto no va a aportar, o tenemos dos alternativas, o cambiamos los objetivos o se cancela el proyecto. No es tan sencillo, evidentemente, habría que ver todos los elementos que intervienen, si se puede cambiar conseguir algunos de los objetivos del proyecto, algunos de los elementos, pero el elemento clave en este caso es comparar con los objetivos que habíamos establecido y negociado con los grupos de interés, con los stakeholders en el acta de constitución. Si no se cumplen o si ya vemos que es el proyecto, porque ha habido un cambio de tendencia, han salido nuevos productos al mercado o ya no es estratégico, evidentemente hay que tomar la decisión. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues normalmente el sponsor. El sponsor se reuniría con los grupos de interés más relevantes y dice, oye, este proyecto ya no tiene sentido, ¿no? Bueno, el tema de hacer la grabación, creo que sí, ¿no? Se va a grabar. Sí, y se va a se está grabando desde el principio y luego os lo vamos a pasar. También os pasaremos la encuesta de satisfacción, pero bueno, si nos la cumplimentáis ahora, pues mira, ese trabajo que tenéis quitado y eso que nos aportáis para mejorar para futuras ocasiones. Vale, creo que no sé si había alguna otra pregunta. ¿Has contestado ya a la de
¿Criterios para cancelar un proyecto? Sí, pues, eso es. un poco rápido, pero bueno, era por ver un poco. Sí, la clave es eso. Otra vez, los stakeholders que han definido el acta de constitución, es decir, cuando han definido los beneficios que queremos obtener, si vemos que el proyecto no va dirigido a conseguir esos objetivos por circunstancias X o porque los objetivos han cambiado, ya no son estratégicos para la empresa, alguien dice, oye, queríamos haber avanzado en esta línea, resulta que esa línea ya no tiene sentido porque ha salido en la competencia algo o porque ya no es estratégico, entonces habría que cancelarlo. Y suele ser bueno, es decir, en proyectos zombies en los cuales se llaman así, ya no tienen ninguna, tiene una inercia, tiene un consumo, pero no se ve claro que hay una motivación, conviene analizarlos y plantearlo. Normalmente el que toma la decisión no es el director del proyecto lo puede plantear, dice, oye, que estamos haciendo algo, pero normalmente que tiene que tomar la decisión es el sponsor con los stakeholders más importantes, ¿no? Vale, pues yo creo que con esto podemos cerrar la sesión, que ha sido muy intensa, muy interesante. Fernando, muchísimas gracias por toda tu experiencia, ¿no? Y todo lo que has compartido en la sesión de hoy y esperamos vernos pronto. Vale, de acuerdo. Bueno, también es que ricasco Gracias a guztioi. todos por asistir y hasta la siguiente. Agur. Eso es, muchas gracias por vuestra confianza. Agur.